Antes que nada, vamos a iniciar este encuentro de oración en madrugada, pidiéndole en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pidiéndole al buen pastor, al buen Dios, que nos ayude de alguna forma a entender y a entregar la oración que cada uno presenta en cada madrugada. Este, Le pedimos a la Virgen que nos ayude para que esta charla sea una charla de amigos, donde podamos llevarnos algo, incluido uno, ¿no? Para compartir con todos los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien. Antes que nada, agradecerles a todos por estar un día sábado. Como siempre dije, podrían estar ocupados en otro tema, pero estamos acá con esta charla. Esta charla es una charla que va a tener un momento de poema, por decirlo así, de oración, que estaba al final, pero me pareció ponerlo al principio. Vamos a empezar la charla de orar de madrugada para nosotros los madrugadores y nosotros como personas. Y dice así: Dios, nuestro Señor, esta es otra noche de insomnio. El amanecer ha llegado y mi corazón sigue preocupado. La vida no ha sido más que dificultades, tormentas y tempestades. Sin descanso, sin ánimo, sigo ansioso y sufriendo con un dolor que no sé ni de dónde viene. Estoy angustiado, con el corazón latiendo, con ataque de pánico y sin esperanza. Solo tu luz puede ser de gran ayuda en este momento que me encuentro perdido. Esta enfermedad del alma me desbasta, me entristece y me resulta algo que parece que no tiene fin. No puedo dormir, no puedo descansar. Tengo todo en la cabeza con unos problemas que son una nebulosa. La vida es dura y está acabando con mis sueños. Te ruego, Señor, que me ayudes en esta madrugada a aliviar mi cabeza, a limpiarla, a dejarla clara, a saber que uno vive en vos y para vos. Te ruego esta mañana y te vengo a pedir ayuda y protección. Es el auxilio divino. Solo creo en ti. Solo sé que eres capaz y por eso te pido ayuda en esta terrible madrugada. Te agradezco toda tu poderosa ayuda en este pequeño fragmento que te doy. Amén. Esta oración le iba a poner final, pero me pareció importante ahora. ¿Por qué? Porque, ¿qué es para nosotros orar en madrugada? Normalmente la madrugada es un horario en donde la mayoría de las personas están durmiendo, descansando, atareadas, pero también es un momento donde muchas personas están hablando o dialogando con Dios. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi alma, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Salmo 63. Es por eso que vamos a dar una pequeña charla sobre la oración de madrugada. Pero antes de entrar en la oración de madrugada, me gustaría saber qué es la oración. Y ahí dice Jesús, en la Biblia se habla de Jesús que dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en el secreto te recompensará. Mateo 6. Otra frase dice: por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario para orar. Lucas 5. Estas palabras, chicos, no es tan difícil de entender, pero quizás nos resulte difícil ponerla en práctica, ¿no? La vida de hoy está muy llena de que se consume mucho nuestro tiempo y nuestra atención. Todos los días pasamos horas mirando nuestro bendito teléfono, correo electrónico, mensaje de texto, computadora. Tenemos tiempo para recurrir al entretenimiento, la distracción y la información. Es nuestro gran compañero la electrónica. Estoy de acuerdo con eso. No tengo ningún problema con eso. Desde que lo despertamos hasta que dormimos estamos con la electrónica. El problema no es ese. El problema es el mundo que nos rodea afectivamente y negativamente, nuestra vida espiritual, producto de volcarnos todas a lo que llamamos tecnología. No estoy en contra, sí, de la forma que se usa y la forma de distribuirla. Cuando nuestro tiempo es consumido y nuestra mente es tan preocupada, es imposible tener contacto con Dios, ¿no? Entonces es imposible estar sin interrupciones.
Es imposible. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué dijo Mateo? Entra en tu aposento en privado, cierra la puerta y ora. Todos sabemos que deberíamos orar, pero para muchos nos parece hasta vergonzoso tomar la palabra, orar en madrugada, orar en una iglesia, orar por el otro. Muchas veces decimos, che, yo voy a rezar por vos. ¿Rezamos por vos? ¿O lo decimos para quedar bien? Es complicado el tema porque pasa por una parte interna. Pero ¿qué es exactamente la oración? La oración es un encuentro con Dios, iniciado por Dios, por medio del Espíritu Santo, en el que humildemente nos comunicamos con el Señor y le adoramos, confesamos nuestros pecados y transgresiones y le pedimos que llene nuestra necesidad y deseo de nuestro corazón. Ahora, ¿estamos obligados a orar? ¿Debemos orar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo como buen católico? ¿Es aceptable eso? ¿Orar repetidamente? Sí, sí y sí. Permítanme ser honesto, a veces la oración, hasta uno mismo, yo mismo, es difícil porque estoy orando a un ser invisible, un ser infinito, un ser que no conozco, pero que me criaron desde chiquito diciendo que era un Dios. Todos nosotros, de alguna forma, tenemos un Dios, ¿cómo puedo explicarle? Una morfología o un estereotipo de Dios, viejo, joven, luz, energía, astro, lo que quieran, desde los primitivos hasta el día de hoy. Pero, no les rezamos a algo que tratamos de conocer. Es difícil, pero a la vez estamos desesperados por conocerlo, estamos necesitados por conocerlo. Por eso es tan difícil orar, porque no conocemos a aquel a quien oramos. Por eso está muy prendido el ateísmo, porque te dicen, no, yo creo en la nada. Y creen en la nada. No creen en, no, están creyendo en algo, creen en la propia nada. Y así es difícil porque nos cansaríamos, si supiéramos la verdad, digamos, si supiéramos la verdad en el sentido que, bueno, Dios está con nosotros, pobre Dios, estaríamos en su presencia, le daríamos pedidos y peticiones, porque pedimos y pocas veces agradecemos. Todo en la oración de la madrugada. Ya vamos a ver por qué. Sabemos mucho sobre la oración y podemos escribir libros enteros sobre la oración, pero tanto conocimiento y nuestras rodillas nos manifiesta que estamos orando con el contenido que tenemos a nivel mental. Se puede ver que nuestra vida apática, desapasionada, rutinaria y triste, sin pasión ni esfuerzo, ¿nos sirve como oración a Dios? ¿O sinceramente vemos que dejamos pasar la oración hasta algún momento de emergencia donde ahí sí se le pide a Dios y ahí se acaba todo lo difícil? Ahí desprendemos todo para tratar de regocijarnos en su ayuda, en su auxilio. Para pensarlo. Pero, ¿por qué orar en madrugada? También, uno puede orar en cualquier parte del día. Eso es indiscutible. Está la oración de las 3 de la tarde al Cristo de la Misericordia, el horario de su muerte. No hay problema con la oración. Que se rece en cualquier momento, totalmente. Pero la oración realizada, y observen esto que estuve buscando, ¿no? La oración realizada de madrugada tiene connotaciones importantísimas. Primero, tenemos una gran intimidad con el Señor en silencio, en tranquilidad y evadiendo todos los ruidos de la calle, salvo el ruido mundano que tenemos en nuestra alma, que quizás sea más ruidoso por nuestros pecados que el ruido que nos envuelve. También caemos en gracia de Dios en la madrugada, en gracia de Dios en silencio. Al orar de madrugada, le estamos dando lo primero a Dios, no la sobra del tiempo, no el anochecer, no el atardecer. Además, estamos cubriéndonos de las artimañas de Satanás que van a empezar el día con nosotros. Pasan muchas cosas en madrugada. Miren, muchachos, yo cuando estaba en el hospital de urgencia, en el hospital de niños, se notaba mucho ahí, y está estudiado, ¿no? ¿Cómo te puedo? Una estadística, y lo viví personalmente, por ahí ustedes a lo mejor lo van a ver de otra forma. Entre las 4 y las 6 de la mañana, un cuerpo yaciente en una cama de terapia intensiva, generalmente con daños críticos, es la hora en que se muere, entre las 4 y las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque los niveles hormonales o los niveles del cuerpo caen
caen normalmente, como caen en el sueño de nosotros. Pero cuando caen en un cuerpo destruido, es muy difícil que se recuperen a las 7 de la mañana. Cuando se recuperan a las 7 de la mañana, es la fuerza por la cual vuelven a estar un día más. En esa condición, yo he visto gente, mucha gente, rezar de madrugada en las capillas de los hospitales, en un pasillo y hasta tirado en el piso con una estampita pidiendo por favor que salgan de ese momento. Es una estadística. Como otra cosa pasa con los colegios. Muchas veces los colegios, los colegios que empiezan temprano, se dice que son un poco, entre comillas, aconsejables. ¿Por qué? Porque en ese momento tenemos la concentración, el bienestar y la excitabilidad y estabilidad de una hormona que se llama serotonina, un transmisor, que es la antítesis de la melatonina, que es el sueño. Entonces estamos despiertos, estamos vivos, estamos con ganas, ¿me entendés?, de hacer cosas. Entonces no creo en la casualidad, sino en la causalidad. No es causal hablar cuando uno habla de todo esto, de los santos y las santas, a las cuales en la mayoría de los casos oraban de madrugada, como el Padre Pío, como el cura de Ars, como Santa Rita, Margarita, Sor Faustina, mientras se le aparecieron imágenes de la Virgen y de Jesús. Generalmente sucede en la noche, generalmente sucede previo a la luz del amanecer. Entonces, esos santos y santas vieron sus revelaciones generalmente en la madrugada. Entonces es un punto fundamental. Se puede rezar a cualquier hora. La madrugada le estoy dando los puntos fundamentales. A la noche llegamos cansados. A la mañana llegamos, lo despertamos así con todas las luces del Espíritu Santo. ¿Qué mejor ejemplo que Jesús, que decía, siendo de madrugada, él empezó a rezar? Jesús, para que se haga una idea, tenía una vida ajetreada y ocupada. A menudo sabía de lo largo que sería el día y agotador. Por eso se levantó de temprano para hablar con su Padre. Esa es una estrategia cuando rezamos tempranamente lo que va a suceder en el día. Él era el Dios, él sabía de lo que le acontecía. Jesús sabía todo, pero seguía rezando y hablando del Padre y pedía por la familia, por amigos y trabajo, como nosotros en la madrugada tenemos que hacer también. No podemos solamente estar en la madrugada y rezar por nosotros mismos. Abramos, compartamos, recemos. Siempre tenemos que estar preparados para rezar, porque si no, caemos en la trampa del enemigo, que es la trampa de la fiaca. Hay muchos beneficios que para rezar al amanecer. Te aporta paz, te aporta que nadie te interrumpa en el tiempo. También podemos rezar de la forma que sea, arrodillado, de pie, mirando el crucifijo, no importa. Lo importante es que el Espíritu Santo te despierte y también funcione como como un nexo entre vos y Dios. La mayoría de las veces te despierta el mismo, pero muchas veces tenemos que despertarnos nosotros. Y no te preocupes por rezar de la forma que quieras. Reza, reza. ¿O acaso no nos ha pasado todo esto como madrugadores? No es un monólogo con Dios, ¿eh? Tratemos de que no sea un monólogo con Dios. Tenemos que escucharlo a Dios también en nuestras intenciones, porque si no, así solamente nos aburrimos. Y cuando nos aburrimos, dejamos. Y ahí vuelve otra vez el tema del conformismo, de decir, que recen los otros. Entonces caemos en lo que estamos llamando tentaciones. La oración es algo que debemos aclararlo porque tenemos que hablarlo profundamente en la madrugada, ya que el diablo no nos quiere orar. No nos quiere que hagamos madrugada con la Mater, con la Virgen de San Nicolás, con la Virgen de distintas vestiduras. Él la odia. Entonces, nosotros mismos tenemos previo a eso dos ejemplos. Jesús en la pasión y Jesús en la resurrección, al cual él de alguna forma le pisó la cabeza. Dice, por decirte, una frase muy linda que le leí de un santo, dice, ahora no tengo tiempo de orar, ya luego buscaré ese tiempo. Y ese santo era San Agustín, pobre de él, y lo que era antes de esto. Y si el Papa, con toda la artimaña, con todo el tiempo que tiene en el Vaticano, tiene tiempo de orar, ¿por qué nosotros no tenemos tiempo de orar? No busquemos artimañas, realmente. Porque el Señor no le basta que de vez en cuando digamos, Diosito mío, ayúdame, aquí estoy, no falta ninguna madrugada, nada. No, ya sabe lo que le va a pedir, ya sabe cómo sos, ya sabe
que somos una miseria humana para en general. Hay tiempo que hay que separar el tiempo para orar y el tiempo para las cosas importantes, mundanas, y decimos siempre. Hay que separar eso, hay que estar aquí. A ver, muchachos, en las madrugadas no hay que confundir, me ha pasado y me pasa, no hay que confundir una frase que digo brillo con cotillón. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces me pasó que voy a las madrugadas y está principalmente en mi cabeza el desayuno, el número de gente, el número de personas en la foto, qué se va a hablar en el taller y qué va a pasar con la misión. Pero falta lo principal, falta el brillo, y el brillo es la misa, el rosario y la adoración. Sin eso no podemos tener nada. Entonces no caigamos en el pecado del protagonismo, ¿no? Y otra cosa también que me ha pasado a mí, ¿por qué el diablo los tienta y de esta forma? Vamos a una madrugada, tenemos un rosario y a cada rato mirando el reloj para que termine el rosario, mirando la misa para ver si viene el cura, llegando a las 7:20 en lugar de las 7 porque el cura ya empezó, bueno, puede ser, ¿no? Y de última no ir porque está frío, porque hace calor, porque... Perfecto. No, no, eso lo tienta el diablo. Ahora también, cuando vengan las grandes, cuando vengan sus grandes acontecimientos, también acuérdense que estuvieron en falta. Entonces, también podés rezar en tu casa. No hace falta que en la madrugada estés así. Pero bueno, seamos sinceros. Eso es lo que yo voy. No vayamos con grises ni medias tintas, o blanco o negro. Somos sinceros a la hora de pedir, o fallamos a la hora de pedir. ¿Somos sinceros? ¿Qué pregunta que podríamos hacernos en este sentido, no? De hecho, es muy importante que rezar por otras personas, por familiares y amigos. Ahora, ¿somos sinceros por rezar por nosotros también? Cuando le digo, en primer lugar, vamos a decir, che, Jesús, mira, yo estoy así, ¿estamos sinceramente mintiendo? ¿O sinceramente diciéndole lo que nos conviene? ¿O sinceramente diciendo la voluntad de Él? En la madrugada todo se sabe, en la madrugada en el silencio, Dios lo sabe. Hay quienes solo dirigen las oraciones a asuntos que consideran importantes para ellos y oran sin un real corazón fiel, sino que se encomiendan a Dios. Y Dios los llama hipócritas, porque rezan para que otros escuchen y nos invitan a encontrarnos con un Dios en secreto en nuestro propio lugar privado, siempre exceptuándolos a cada uno como madrugadores, haciendo sus divisiones. Entonces, vamos a rezar sinceramente por la unión y después lo vamos a dividir. ¿Cómo es eso? Yo creo que necesitamos una construcción de relación de amor y de gracia con Él. Con la mayoría de todos nosotros tenemos que aprender a abrazar su oración. Pero, ¿dónde experimentamos esto? Cuando oramos, podemos orar experimentando este amor, para ser bañados en la fe en Él y hablar sinceramente con Él, despojarse de las cosas, evitar esa vergüenza y decir, bueno, aquí estoy, soy lo que soy, no hay vuelta que darle, porque de alguna forma somos polvo de estrellas científicamente hablando, estamos hechos de carbono, aire, litio, nitrógeno, lo que le guste, pero espiritualmente o de alma somos únicos, estamos hechos en serio, no en series, somos únicos. Entonces todos nosotros en el mundo tenemos un alma, un espíritu distinto, y eso científicamente no lo pueden comprobar nadie porque somos únicos. Entonces a Dios, ¿qué no le gusta de nosotros? ¿O qué no quiere a Dios escuchar en las oraciones de madrugada? No quiere escuchar a los adoradores de ídolos, no quiere escuchar a los orgullosos, pedir por aquellas personas que a la vez están pidiendo por alguna tirada de carta, por alguna curación de casa, por algo que sea menos. Si Dios no nos escucha, no va a escuchar este brujo. Si Dios no nos escucha, no va a escuchar este hechicero. Si Dios no nos escucha, me voy al horóscopo. Si Dios no nos escucha, vamos a todas las corrientes. Vamos a ver, primero vamos a hablar con Dios. Si Dios no llega, vamos a la otra parte. A lo mejor Dios llega. Y está la famosa frase esa que yo escucho ahora que me enerva, que dicen, no, pero Dios está en todos lados. Dios está en la oración, pero también está, digamos, en todo lo que sea estas corrientes esotéricas. Está también ahí. Lo que pasa es que lo ves de otra forma. Dios es Dios. Para el católico Dios es Dios. No vengamos. La única oración del impío que el Señor escucha, o de la persona suya que el Señor la escucha,
muchachos, es el arrepentimiento genuino. Seamos arrepentidos sinceramente. Pero entonces, ¿qué sacamos de la oración de madrugadas de estas enseñanzas? Y sacamos varias cosas. Entre ellas, es difícil orar porque no conocemos a Dios. Como dije recién, ¿cómo relacionarnos con quien no conocemos? Bueno, nuestro conocimiento de Dios afecta directamente nuestra vida de oración. Y mientras más los empapemos en Él, más profunda y viva será y sincera nuestra relación con Él. Entendamos que no somos nada sin Él. También podemos hablar bíblicamente, porque podemos hablar de lo importante que es ser creyente, pero bíblicamente por eso estamos pobres de Biblia, estamos pobres de catecismo, estamos muy pobres. Y esta lucha del creyente que debe estar lleno del Espíritu Santo, pero se descuida su lugar de corazón. Decía un santo en la antigüedad que el que ora deja de pecar, y el que peca es porque ha dejado de orar. Es muy cierto esto, es muy cierto. Cuando no conocemos de dónde nos ha sacado Dios, de qué barro nos ha sacado Dios y cuál es la lucha que tenemos que batallar en nuestro caminar, es fácil pensar cómo nosotros nos comportamos con Él. Light, vida light. No podemos dejar llevar por el corazón de la vida light sin la palabra de Dios. Después vienen las cosas y bueno, arrepentirse, porque la oración nos ayuda a construir una relación con Jesús. Jesús nos, ¿cómo te puedo decir? Nos convertimos en católicos porque recibimos al Cristo, al quien nos ama, a quien nos murió, a quien vive en nosotros cada día. El cristianismo, digamos, es algo importante, el ser católico, ser cristiano. No nos enfermemos con la regla del ser santo. Todos los días tenemos que ser buenos católicos acá y allá. No me malinterpreten, no es eso. Pasa por el ser católico desde adentro para afuera, desde el corazón hacia afuera, no de hacia afuera hacia adentro. Por eso es difícil orar cuando nuestros pensamientos son mundanos, ¿no? Están llenos de porquerías. Como creyentes estamos inmersos en una sociedad que reza a Dios completamente, ¿sí? Estoy de acuerdo. Estamos en un mundo en que no somos de este mundo, en realidad, pero nos creemos dueños de este mundo. Y la vida es un instante entre dos eternidades, como decía Santa Teresa de Jesús. No es de sorprendernos que en la cultura en que estamos, el maligno nos ataque de todas formas. Le voy a contar algo que la semana pasada, mientras hacíamos el locro en San Miguel, se trató un tema que era muy, muy real. ¿Saben cuál es el vicio moderno hoy por hoy? El gran vicio que tenemos hoy por hoy en la sociedad, aparte de la pornografía, aparte de las drogas, aparte de la delincuencia, hay un vicio que está espectacularmente moderno. Son las apuestas online. Las apuestas online. Un niño con el celular puede apostar todo lo que quiera en este momento, a donde quiere y como quiere, la plata que sea, de ahí para arriba todo lo que ustedes busquen. Hoy por hoy, el vicio moderno que no se puede parar es la apuesta online. Entonces, antes de orar, tenemos que ver los hábitos y costumbres de nuestra vida pasada, cómo estamos con Cristo, estamos renovados espiritualmente, pensamos, nos alineamos a la palabra de Él, podemos vivir la voluntad de Él. ¿Podemos entonces esperar que un creyente que negligentemente no está lleno en su mente con la palabra de Dios, sino consumiendo por programas, ideas, filosofías, tenga una vida de oración sana y creciente? No, muchachos, no, de ninguna manera. Lamentablemente vivimos en una era de un catolicismo ligero, liviano, superficial, y por ende no nos alcanza las profundidades de la oración cuando nuestra mayor prioridad es no perder el último capítulo de la serie, de la moda, del juego, del momento. Lamentablemente esa es la realidad y lamentablemente vemos pocas personas orando. También nos ayuda a determinar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la oración es determinar la voluntad de Dios. Ahora, yo siempre uso la oración cuando quiero conocer la voluntad de Dios o cuando me conviene porque nos da paz, porque nos da comodidad. Detrás de las personas se esconde algo real o algo ficticio. El propósito principal de la oración es conseguir una voluntad parcial. El propósito es no darnos una sensación de confort etérea, por supuesto. El creyente inmaduro que no conoce el estado del hombre ante el Cristo cae en el orgullo de pensar que después de todo la oración no es importante. La autosuficiencia
La independencia es algo muy peligroso para nosotros, ¿eh? Por poner la mira en las cosas del mundo y decidir y pensar cómo es el mundo, nos hace poner como dioses en lugar de humanos. Entonces se pone muy difícil el camino de la oración. Pero, ¿por qué nos ayuda a superar la tentación? Fíjense también, Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad, no entren en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, lo dijo él, se lo dijo a sus discípulos mientras estaba orando, y él sabía de todo lo que le venía. Recordemos que el hombre que ora no peca y el que peca no, y el que peca es porque la oración es un instrumento importante en nuestra superación. Jesús sabía que las grandes tentaciones son y eran para él su captura, su ensayo, su flagelación, su burla, su negación y su crucifixión. ¿Cómo podía saber esto? Porque también enfrentó su propia oscuridad. ¿O acaso nosotros no tenemos nuestra propia oscuridad? Decimos que cuando rezamos, siempre la noche más oscura antes que llegue la luz. Que se avecinan las próximas horas, horas de la eternidad, de muerte, de infierno, de los pecados combinados con la humanidad, en el caso de Jesús. Él lo enfrentó con cansancio y con irritabilidad, pero él no dejó de orar. Orad para que no entres en tentación. Cuando te enfrentas a la tentación, ora, ora, ora. Y madrugada oremos. Estamos tratando de alguna forma, de llegar a ese Dios tan difícil que nos cuesta. Generalmente, ahora, nosotros oramos solo después de que nos hemos rendido, o nuestra oración es nuestra primera opción. Siempre tiene que ser nuestra primera opción. Lo que pasa es que muchas veces es nuestra última opción porque tenemos la cabeza muy ocupada en muchas cosas, más que ocupada, muy llena de otras cosas. Y al final, todos vamos a caer de rodillas pidiéndole a Dios por una oración, aunque sea para calmar nuestro sufrimiento. Pero es difícil orar con el pecado en nuestro corazón. A ver, muchachos, Dios lo sabe todo. Es santo, es muy limpio de ojo para ver el mal. Por eso cuando pecamos y nos arrepentimos y nos arreglamos con Dios y nos alteramos, Él se debe de alguna forma entristecer y reír a la vez. Porque con Él nos ponemos en posición de recibir de alguna forma una disciplina en la cual, ¿cómo le puedo decir? En el cual es necesario algo fundamental, que es la confesión. Tenemos que confesarnos de todos los pecados que tengamos con el Padre para que nos dé la liberación y con Dios cuando oramos. Porque experimentamos muchas veces ansiedad, depresión, preocupación, problemas, crisis, siempre. Pero cuando estamos en diálogo con Dios, muchas veces la confesión, hasta que no soltamos la primera lágrima, nos cuesta tanto, es como una coraza tan fuerte. Y cuando la sacamos, es una carga tan liviana que dejamos y volvemos a ser nosotros como niños recién bautizados. En la Sagrada Escritura, Jesús nos dio muchos ejemplos. Habitualmente Jesús oraba solo. De madrugada, todavía muy oscuro, se levantó y salió al lugar solitario y oraba. Ahí lo dice Marcos. Oró especialmente durante 40 días en el desierto. Oró antes de elegir a los 12 apóstoles. Se fue al monte a orar, se pasó la noche en oración y cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a los 12. Oró en Getsemaní antes de su pasión. Sus últimas palabras fueron una oración al Padre. Otras veces Jesús oraba en compañía de personas y pedía que le acompañaran como en Getsemaní. Ahora les pregunto a ustedes madrugadores que van a las madrugadas y le miran a María. María, ¿qué sería para nosotros? Hablar aquí de María es como hablar de... Hay una canción de madrugadores que dice, la parte que dice, que la sabemos cantar, dice, los sábados convocamos a todos en el sagrario para rezar con la reina y su hijo en el santuario. Pero ahí está el tema. Vamos entregados, vamos a pedirle a ella todo, porque ella lo vivió a los dolores, porque ella también oró
porque ella también vio todo lo que de su vida de Jesús, como hasta el mismo, hasta el mismo Simón le dijo en la evidencia todos los dolores que iba a tener. Muchos de nuestros santos dedicaron a oración y a rezar y estaban muy ocupados pensando en la intercesión de María para con Dios. Entonces nosotros, cuando vamos a la madrugada, tenemos que entregarle nuestro corazón, nuestra alma y pedirle que por mi intercesión de ella Dios nos perdone. Hablemos con ella en la oración de la madrugada, hablemos con ella en la misa de la madrugada, envolvámonos con ella, no seamos solamente nosotros, ¿no? Porque muchas veces decimos el pésame por mi culpa, pero eso lo decimos como algo ejercitado, pero es muy complicado, el pésame es muy fuerte. Y me queda esta oración de María que dice, Virgen Madre, toma mi mano y llévame a Jesús. Quiero seguir tus huellas, pronunciar tus palabras, tener tus mismas actitudes, amar con un corazón, condúceme por el camino que me has recogido. Jesús te ha querido hacer mi madre para que me enseñes a ir a Él. Tu presencia tierna de madre me sostiene en esta constante lucha por amor a Dios y a los hombres como lo amaste tú. Intercede ante Dios por mí. Nunca deje de ser la madre en lo oculto. Busca mi bien y lo alcanzará y lo alcanza de su Hijo. Quédate conmigo, madre querida, que contigo me siento seguro. Amén. Entonces, muchachos, como para terminar, orar no es fácil. Tener una vida de oración tampoco lo es, pero no es imposible. Hemos visto que tenemos todos los recursos para poder ser hombres de oración y que necesitamos tomar decisiones y llenarnos de la palabra de Dios. Una de las principales es disciplinarnos a orar. Entonces, cuando alguien viene y me dice, che, ¿qué es la oración del madrugador? ¿O qué es orar en madrugada? ¿Acaso hubo algún madrugador antes que ustedes? Y ahí me pongo a pensar y digo, sí, hubo una madrugadora antes que nosotros. La madrugadora que vio el Cristo resucitado, el Dios, a Jesús, y fue María Magdalena. Para mí fue la primera madrugadora, fue la primera que vio al Dios resucitado. Pero bueno, pero si me decís sobre qué es ser madrugador en la oración, y sencillamente puedo decirles, muchachos orantes, en mi opinión, nada más, esto es una opinión personal, que la oración de madrugada es madrugar en lo oscuro de la noche, desnudando nuestro super yo, nuestro ego, nuestro fuerte yo, frente a una cruz, y charlar humildemente con Dios hasta que su luz del alba nos despierte. Muchas gracias. Buenas tardes.